Vamos a dejar de lado las distracciones y vamos directamente al grano. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que te han enseñado acerca de la serpiente en el libro de Génesis está completamente equivocado? Que la historia que crees conocer, aquella que te han metido en la cabeza a través de la escuela dominical o los estudios bíblicos, te está ocultando algo mucho más profundo y trascendental. La palabra original en hebreo para serpiente es naas. Aquí es donde todo empieza a ponerse verdaderamente interesante. Sí, sabemos que comúnmente se traduce como serpiente, a veces incluso asociada a la figura de un reptil venenoso. Sin embargo, naas no se limita a ser solo un animal que se arrastra y desliza por el suelo. Esta palabra tiene múltiples significados y connotaciones más complejas que solo un nombre o un simple reptil. En realidad, naas también se asocia con verbos que sugieren escuchar, encantar, y lo más fascinante de todo, se vincula frecuentemente con la adivinación y el acceso a conocimientos secretos y ocultos. Así que, cuando se refiere a la serpiente, en el Génesis también está implicando la figura de alguien que busca o incluso entrega sabiduría esotérica. Si ahora estás pensando, eso suena mucho más profundo de lo que imaginaba, mucho más que un simple animal, entonces estás completamente en lo cierto. En diversas culturas antiguas de Oriente Próximo, las serpientes no eran vistas solo como criaturas repulsivas arrastrándose por la tierra. De hecho, eran símbolos de poder, conocimiento y transformación. Tomemos como ejemplo la mitología mesopotámica, donde encontramos a la deidad Enki, frecuentemente representado con símbolos de serpiente, quien no solo era venerado, sino también reconocido como el gran portador de sabiduría y conocimiento divino. Así que, lejos de ser una mera figura de tentación o maldad, las serpientes en la antigüedad eran vistas como conductores de un saber más allá de lo común, conectados con el misterio y el entendimiento de los secretos más profundos del universo. En el antiguo Egipto, las serpientes no solo representaban un peligro mortal, sino que eran consideradas figuras sagradas y llenas de poder. El Urías, la cobra que se encuentra en la corona de los faraones, no era simplemente un símbolo de protección, sino que era el emblema de la autoridad divina, un símbolo de poder superior. Además, en las antiguas tradiciones cananitas, las serpientes estaban profundamente conectadas con la sanación y el proceso de transformación espiritual, mostrando una faceta completamente diferente a la imagen comúnmente conocida. ¿Te suena esto como un simple truco maligno? Este trasfondo histórico plantea una pregunta provocadora. ¿Deberíamos ver la serpiente del Génesis como un ser puramente maligno? ¿O acaso representa algo mucho más complejo y significativo? ¿Podría la serpiente no ser una representación de pecado, sino una figura que ofreció a Eva y Adán un camino hacia el conocimiento, una senda hacia la iluminación espiritual? Estas no son ideas recientes, de hecho, han circulado entre académicos y pensadores alternativos por siglos, pero rara vez se abordan en los debates populares y tradicionales. ¿La razón de esto? Porque estas ideas desafían la narrativa con la que hemos estado familiarizados durante milenios. Ahora regresemos a Génesis 3. La interacción entre la serpiente y Eva es, sin duda, fascinante. La serpiente no la ordena, no la obliga a actuar en contra de su voluntad. En lugar de eso, la serpiente plantea preguntas. Desafía la prohibición divina no con imposición, sino con lógica y curiosidad. ¿Realmente dijo Dios eso? Esta no es la voz de alguien que busca hacerle daño.
Es la voz de un retador, un provocador, quizás hasta un maestro en busca de abrir los ojos de la humanidad. Y cuando hablamos de la fruta, la tradición popular la describe como una manzana. Pero el texto bíblico nunca menciona específicamente qué tipo de fruta era. Solo la describe como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente aquí no está tratando de tentar a Eva con algo oscuro o malvado. El papel de la serpiente es guiar a Eva hacia una transformación profunda. Después de comer del fruto, la primera cosa que Adán y Eva obtienen es el conocimiento. Sus ojos se abren, comienzan a comprender cosas que antes les eran inaccesibles. El despertar espiritual comienza en ese momento. De repente, Adán y Eva se dan cuenta de su vulnerabilidad. Se sienten expuestos, conscientes de sí mismos de una manera que jamás habían experimentado antes. ¿No es ese un paso crucial en la evolución de la conciencia humana? En este momento, la pregunta fundamental es, ¿la serpiente realmente fue un villano en este relato o jugó un papel esencial en el despertar de la humanidad? Y más importante aún, ¿por qué ha sido vilificado este papel durante tanto tiempo? ¿Fue acaso por conveniencia teológica que se etiquetó a la serpiente como Satanás? Aquí viene el spoiler. En la Biblia hebrea, la serpiente nunca es identificada como Satanás. Esa interpretación surgió muchos siglos después de que se escribiera el libro de Génesis. Si consideramos que la serpiente en el Génesis tiene un papel más profundo que el de simple antagonista, debemos plantearnos una pregunta aún mayor. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué el escritor de Génesis eligió este símbolo específico para representar un momento tan crucial en la historia de la humanidad? Para responder a esa cuestión, necesitamos adentrarnos en el simbolismo de las serpientes en las culturas antiguas. Y créeme, lo que descubriremos cambiará por completo la forma en que interpretas a esta criatura en la historia. Comencemos con Egipto, donde las serpientes eran vistas como símbolos completamente diferentes a los de maldad. El Urius, o cobra, en Egipto no era solo un simple reptil, era un símbolo divino de protección, asociado con la realeza y con la conexión directa de los faraones con los dioses. No era una simple decoración, era una afirmación de poder y de orden cósmico. Los faraones llevaban la cobra como un emblema sobre sus coronas para mostrar su autoridad divina. Este símbolo no solo representaba la protección contra el caos, sino también la capacidad de controlar y destruir a los enemigos. El cobra, en este contexto, era también un símbolo de inmortalidad y de resistencia ante el mal. Ahora, observemos la cobra en Génesis, ubicada en el centro de una historia sobre el orden cósmico y la disrupción del mismo. ¿Es esto una coincidencia? No lo creo. La serpiente en Génesis no representa solo el mal, sino también una fuerza que desafía el statu quo, algo que interrumpe el orden establecido para abrir una nueva perspectiva en la conciencia humana. Este contraste entre el simbolismo de la serpiente en las antiguas culturas y su representación en Génesis nos invita a replantearnos lo que realmente estamos leyendo en los textos sagrados. En Mesopotamia, las serpientes jugaron un papel igualmente fascinante y multifacético. Tomemos como ejemplo a Enki, una de las figuras más destacadas en la mitología sumeriana. Este dios, conocido por su conexión con las aguas, se representa frecuentemente acompañado de serpientes, un símbolo que refleja mucho más que su relación con los elementos naturales. Enki era el dios de la sabiduría, la magia y el agua viva, y se le veía como un benefactor de la humanidad, compartiendo con los mortales conocimientos esenciales para su supervivencia y evolución. A menudo, estos conocimientos iban en contra de la voluntad de otros dioses.
lo que lo colocaba en una posición de transgresión. ¿Te suena esto familiar? Esta imagen de Enki como transmisor de sabiduría establece otro vínculo entre las serpientes y el acto de impartir conocimientos, lo que refuerza la idea de que estos animales son símbolos de una sabiduría profunda y a veces peligrosa. En la cultura canaanita, que tuvo una influencia considerable en el mundo bíblico, las serpientes también estaban asociadas con la transformación y la sanación. Quizás hayas visto el símbolo de un bastón con dos serpientes entrelazadas, conocido como el caduceo. Este símbolo, que todavía se utiliza en la medicina moderna, refleja cómo las serpientes eran vistas como agentes poderosos de cambio. No eran inherentemente buenas ni malas, representaban fuerzas capaces de renovar o destruir dependiendo de cómo se manejara su poder. Y no podemos olvidar la conexión con la mitología griega. Aunque la historia del Génesis precede a la mitología clásica griega, los paralelismos entre ambas son sorprendentes. En muchas de las leyendas griegas, las serpientes eran guardianes de tesoros sagrados o de conocimientos prohibidos. Un ejemplo de esto se encuentra en el mito del Jardín de las Hespérides, donde un dragón serpiente custodiaba las manzanas de la inmortalidad, un símbolo de un conocimiento o poder oculto. Aquí vemos cómo el jardín, la fruta prohibida y las serpientes se entrelazan en un tapiz de ideas que parecen conectarse con las narrativas bíblicas. No es difícil ver las influencias mutuas entre estas mitologías. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero aquí es donde el simbolismo de las serpientes se vuelve aún más fascinante. En casi todas las culturas antiguas, las serpientes no eran vistas como una sola entidad. Representaban la dualidad, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. No eran simplemente criaturas físicas, sino símbolos de fuerzas cósmicas cambiantes y ambivalentes. Las serpientes eran consideradas criaturas que cruzaban fronteras, moviéndose entre la tierra y el inframundo, entre lo sagrado y lo profano. Eran vistas como intermediarias entre los diferentes reinos de la existencia. Este cruce entre mundos, esta capacidad de existir en dos dominios a la vez, les otorgaba un poder único. Lo que las hacía tan intrigantes no era solo su veneno, sino también su habilidad para transformar y trascender los límites de la realidad conocida. Una última reflexión. Los serpientes no fueron elegidos al azar en estas historias. Cada aparición de una serpiente en los mitos y leyendas antiguas tenía un propósito simbólico muy específico. No eran solo criaturas que añadían misterio o peligro, eran símbolos cargados de un significado profundo y deliberadamente elegido para representar aspectos esenciales de la vida humana y cósmica. Nunca fueron solo animales. Las serpientes fueron vistas como mensajeros, intermediarios, portadores de verdades ocultas. ¿Y qué sucede con la serpiente en Génesis? Se ajusta perfectamente a este patrón. Este no era simplemente un reptil sin más, deambulando por un jardín.
La serpiente en el relato bíblico es un símbolo cargado de siglos de significado cultural. Este símbolo, con su peso histórico, transportaba interpretaciones que recién estamos comenzando a comprender en su totalidad. La lengua hebrea antigua es conocida por su uso de juegos de palabras y capas de significados que apuntan a conceptos mucho más profundos. La palabra Nahash, que es la usada para referirse a la serpiente en Génesis, tiene raíces lingüísticas que se vinculan con términos que significan brillar o resplandecer. Algunos estudiosos incluso han señalado paralelismos entre Nahash y representaciones celestiales, como la de un ser radiante, un ángel o una figura divina. Es posible que la serpiente no solo representara una criatura terrestre, sino una entidad celestial, un ser casi extraterrestre, con una conexión más allá de nuestro mundo físico. No podemos dejar de lado el contexto profundo que rodea a este símbolo. En Génesis, la serpiente es descrita con la palabra Erem, que comúnmente se traduce como astuta o sabia. Pero aquí está el detalle crucial. La misma palabra hebrea puede también significar esquiva o inteligente. Esto nos muestra que la serpiente no necesariamente está destinada a ser vista como maliciosa, sino como una figura cuyo comportamiento depende del contexto y de cómo se interprete su papel. Esta palabra tiene una connotación neutra, lo que permite una interpretación abierta. ¿Fue la serpiente engañosa o simplemente planteó un desafío inteligente al statu quo? El texto no lo aclara explícitamente, dejando espacio para que el lector saque sus propias conclusiones. Ahora, analicemos lo que la serpiente hace realmente en la historia. No llega imponiendo una verdad absoluta. En lugar de eso, plantea una pregunta. ¿Realmente dijo Dios que no debéis comer de todos los árboles del jardín? La serpiente no está desafiando directamente a Dios. Está planteando la situación desde una perspectiva completamente diferente. Y cuando Eva responde, el serpiente no la contradice. De hecho, agrega un matiz intrigante. Seguramente no moriréis, porque Dios sabe que, en cuanto comáis, vuestros ojos se abrirán y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta de algo aquí? La serpiente no está mintiendo en ningún momento. Todo lo que dice resulta ser cierto. Eva, al comer del fruto, efectivamente abre sus ojos y se da cuenta de la verdad que antes le estaba vedada. La serpiente, en lugar de ser una pura fuente de maldad, parece desempeñar el papel de un agente que facilita la evolución del conocimiento humano. De alguna manera, la serpiente es una figura transformadora que no solo desafía el orden establecido, sino que ofrece la posibilidad de una revelación, un despertar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, después de haber degustado aquella fruta prohibida, Adán y Eva no sucumben instantáneamente a la muerte. Al contrario, sus miradas se iluminan y se abren a una nueva realidad, tal como había insinuado la astuta serpiente. Con ello, adquieren una forma particular de sabiduría, el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Esta transformación no se limita a un simple despertar, sino que marca el inicio de una evolución interna profunda. La experiencia los impulsa a cuestionar todo lo que conocían, desencadenando un proceso de reflexión y autoconocimiento que cambiará su existencia para siempre, cimentando la idea de que el conocimiento puede ser una poderosa herramienta de cambio.
¿Acaso la serpiente engañó a Eva o fue ella la portadora de una verdad largamente oculta a la humanidad? Esta interrogante nos lleva a analizar otro elemento fundamental: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es importante cuestionarse por qué este árbol había sido restringido en un principio, ya que el texto hebreo no señala que el propio árbol fuese maléfico, sino que su fruto otorgaría una comprensión profunda. Esta diferenciación resulta crucial para interpretar el relato. La exclusión de este árbol parece obedecer a un propósito mayor, que va más allá de una simple prohibición arbitraria. Se plantea que la limitación tenía como fin proteger a la humanidad de un conocimiento que, aunque enriquecedor, podría transformar radicalmente la percepción del mundo, generando dilemas éticos y morales que hasta entonces permanecían en la penumbra. La serpiente no infundió temor en Eva a causa del pecado, sino que la confrontó con el poder de la comprensión. ¿No es acaso esta búsqueda de entendimiento lo que ha impulsado a la humanidad a avanzar? Desde los relatos mitológicos hasta los descubrimientos científicos modernos, la aspiración por conocer ha sido un motor esencial en la construcción de nuestra identidad. Las acciones del astuto reptil se alinean con una temática recurrente en la literatura antigua judía. Figuras que se atreven a desafiar los límites establecidos para promover un beneficio mayor para la humanidad. Este impulso de superar las barreras impuestas se refleja en innumerables relatos de diversas culturas, donde el conocimiento se muestra como un don que empodera y transforma. La valentía de asumir riesgos en pos de la sabiduría es un tema universal, y en este contexto, la serpiente se erige como un símbolo de esa ambivalencia, actuando como un catalizador del cambio y el crecimiento personal. Pensemos, por ejemplo, en Prometeo, quien, en la mitología griega, se atrevió a robar el fuego para entregarlo a los mortales, o en Enki, que en las leyendas mesopotámicas compartió su sapiencia con la humanidad. La figura de la serpiente se encuadra de manera similar, adoptando el rol de un arquitecto del conocimiento, una entidad que trasciende la simple dicotomía del bien y del mal. Esta analogía nos ayuda a comprender que la serpiente no puede ser catalogada únicamente como benévola o maléfica. Su accionar se sitúa en un terreno intermedio donde su influencia propicia una ruptura en el orden establecido para dar paso a nuevas formas de entender el mundo. De esta manera, su presencia en la historia se vuelve indispensable para explicar la complejidad inherente al crecimiento y la transformación personal. Ahora bien, al haber identificado el contexto lingüístico y cultural que rodea a la serpiente, es crucial centrarnos en su papel dentro del relato del Génesis, capítulo 3. Se nos presenta a la serpiente como una figura astuta, delicada y, en cierto modo, íntimamente relacionada con el conocimiento. No obstante, es esencial analizar detenidamente la secuencia de eventos y las revelaciones que estos desencadenan. Al profundizar en su carácter, encontramos que la serpiente actúa como el iniciador de una conversación fundamental para el desarrollo de la narrativa. Esta figura, lejos de ser un mero accesorio, toma el protagonismo al plantear la primera pregunta decisiva. Su intervención no surge de la divinidad ni de la inocencia, sino que emerge de una intención clara de desafiar el statu quo y abrir el camino a un nuevo entendimiento. La importancia de su intervención se vuelve aún más evidente al notar que no se trata de una figura secundaria. La serpiente, con su pregunta inaugural, ¿acaso Dios realmente prohibió comer de cualquier árbol en el jardín?, no lanza acusaciones directas contra la divinidad, ni ataca de manera explícita a otros personajes. Su planteamiento es estratégico y sutil, diseñando una pregunta que invita a la reflexión sin confrontar abiertamente a las figuras sagradas.
lo que demuestra una maestría narrativa capaz de mantener a la audiencia cautiva desde el primer momento. Se inicia con una interrogante, un reto a la norma establecida que invita a Eva a reflexionar profundamente y a cuestionar su realidad. No se trata de una ocurrencia al azar, sino de una estrategia meticulosamente pensada. Eva responde reafirmando la instrucción divina, aunque su contestación deja entrever matices realmente sorprendentes. Esta apertura no es fortuita, sino parte de un diseño narrativo que incita a la audiencia a sumergirse en la historia. La pregunta actúa como un disparador emocional, invitando a Eva y a los espectadores a reconsiderar las verdades aceptadas y a adentrarse en un análisis más profundo del mandato divino. Ella expone que es permitido consumir la fruta de los árboles que se encuentran en el huerto, pero recalca que Dios advirtió específicamente que no se debe probar la fruta del árbol ubicado en el centro del jardín, ni siquiera tocarla, bajo pena de morir. La advertencia es clara: toca o mueres. Este es el enunciado crucial en toda la narrativa. La declaración de Eva revela una dualidad en el mandato. Mientras se permite el disfrute de la abundancia natural, se impone una restricción tajante en torno a un elemento central. Este contraste entre libertad y prohibición no solo define la estructura del relato, sino que también invita a la audiencia a cuestionar el significado profundo de la obediencia y la transgresión. La réplica del astuto reptil desafía abiertamente ese precepto, asegurando que la muerte no es una consecuencia inminente. Tras el acto de comer la fruta, Adán y Eva no encuentran la muerte de manera inmediata. En lugar de ello, el relato nos indica que sus ojos se abren, revelando una transformación notable en su ser. Este giro en la narrativa sugiere que el conocimiento adquirido conlleva una metamorfosis interna, donde la aparente amenaza se convierte en una revelación de la condición humana. La nueva percepción de la realidad implica una ruptura con la inocencia original, marcando el inicio de una etapa de autoconciencia y cambio irreversible. Surge entonces la pregunta: ¿acaso fue el reptil el instigador de un conflicto o simplemente reveló una advertencia de Dios en forma simbólica? Tal vez se refería a una muerte de índole espiritual o a una transformación en la relación con lo divino. En cualquier caso, la afirmación del reptil de que sus ojos se abrirían resulta ser una realidad indiscutible, pues obtienen conocimiento, específicamente el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Esta interrogante abre un espacio para interpretar el relato desde una perspectiva simbólica, donde la muerte no implica la desaparición física, sino una transición hacia una existencia más compleja y consciente. El acto de adquirir conocimiento se presenta así como un punto de inflexión que redefine la esencia misma de la vida humana. Procedamos a profundizar en ese concepto tan enigmático: el conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Cuál es su verdadera significación? Durante siglos, estudiosos y pensadores han debatido este tema. Algunos sostienen que representa la conciencia moral, la capacidad intrínseca para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Este debate se ha extendido a lo largo de la historia y ha influido en la formación de códigos éticos y filosóficos en diversas culturas. La noción de una conciencia que permite discernir entre el bien y el mal se erige como un fundamento esencial en la construcción de sociedades basadas en la justicia y la responsabilidad individual. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Por otro lado, hay quienes opinan que se trata de la autonomía, el poder inherente de tomar decisiones de manera independiente y fuera del control divino. De cualquier manera, este suceso marca un hito trascendental en la evolución de la humanidad, y el reptil se convierte en el catalizador de ese cambio. La respuesta divina ante el acto de Adán y Eva al consumir la fruta corrobora en cierta medida la intervención del reptil. La autonomía adquirida a través de este conocimiento permite a los seres humanos enfrentarse a la vida con una nueva perspectiva, donde la libertad de elección implica también la asunción de responsabilidades. Así, la narrativa se convierte en un reflejo de la lucha interna entre el destino predeterminado y la capacidad de decidir de manera consciente. En el relato del Génesis, específicamente en el capítulo 3, verso 22, Dios declara que el hombre se ha transformado y se asemeja a nosotros en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Piénsalo bien. Dios reconoce que la humanidad ha alcanzado un nivel de sabiduría que antes se reservaba únicamente a lo divino. Esta afirmación no solo destaca la magnitud del cambio experimentado, sino que también plantea una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y su impacto en la relación entre lo humano y lo sagrado. La transformación señalada en este verso abre la puerta a una comprensión más profunda de la condición humana y sus implicaciones éticas. Esta revelación plantea una cuestión provocadora. ¿Fue el rol del reptil el de sembrar el engaño o simplemente estaba presentando una verdad incómoda para el orden establecido? Las acciones del reptil no se limitan a una simple transgresión, sino que reconfiguran las dinámicas de poder a lo largo de toda la narrativa. Al persuadir a Eva para que consuma la fruta, altera el equilibrio perfecto que reinaba en el jardín del Edén. Este acto no es únicamente una violación de un mandato, sino que simboliza la ruptura de un sistema en el que el conocimiento y la autoridad estaban centralizados en lo divino. La intervención del reptil impulsa a la humanidad hacia una nueva era, en la que la libertad de elección, las consecuencias de las decisiones y la asunción de responsabilidades cobran una relevancia ineludible. No se trata simplemente de desobedecer una norma, sino de desafiar un sistema que concentraba el poder y el saber en una única entidad divina. La función del reptil obliga a la humanidad a transitar hacia una realidad distinta, en la que cada acción conlleva una consecuencia y la libertad de elección se vuelve primordial. Asimismo, las decisiones de Adán y Eva se convierten en el punto de partida de una evolución que redefine el sentido de la existencia. Esta ruptura del orden original marca el comienzo de una nueva etapa en la historia humana, donde la toma de decisiones se asocia no solo a la libertad, sino también a la responsabilidad inherente de cada elección, generando un cambio profundo en la manera de relacionarse con lo sagrado y lo terrenal. El relato frecuentemente presenta a Eva como la víctima del engaño, pero si observamos con detenimiento, notamos que ella analiza minuciosamente las palabras del astuto reptil, examina el árbol y toma una decisión deliberada. Esto no es un simple impulso irracional, sino una elección consciente y meditada. En este sentido, Eva no es una mera receptora pasiva de la tentación, sino que actúa con una aguda capacidad crítica al evaluar la información que se le ofrece. Su actitud denota una intención de romper con lo preestablecido y de adentrarse en un terreno de autoconocimiento y reflexión que, de hecho, marca un antes y un después en la historia. Por otro lado, Adán se presenta recogiendo la fruta ofrecida por Eva y consumiéndola sin vacilación alguna.
¿Qué insinúa este acto acerca de los papeles que ambos desempeñan en este relato? Aquí se añade una capa adicional de complejidad. El reptil, a pesar de su rol crucial en la narrativa, no es castigado con la aniquilación o la completa destrucción. Esta diferencia en el tratamiento de los personajes nos invita a cuestionar la lógica de la justicia divina representada en la historia. Mientras Eva parece ser la protagonista del cuestionamiento y la toma de decisiones, Adán adopta una postura más pasiva, sugiriendo que ambos tienen roles diferenciados, pero igualmente esenciales para el desarrollo del relato. El castigo impuesto al reptil es igualmente enigmático. Se le maldice para que arrastre su cuerpo y coma polvo, una metáfora potente que podría simbolizar la neutralización de su poder mientras se le preserva en el entramado del orden cósmico. ¿Acaso esta condena es una forma simbólica de limitar la influencia del reptil sin erradicar su presencia? Aunque el texto no lo explicita de manera directa, es una hipótesis valiosa que invita a una reflexión más profunda. Esta medida punitiva puede interpretarse como un intento de contener una fuerza disruptiva sin eliminarla por completo, permitiendo que el reptil conserve su papel como catalizador del cambio en el universo narrativo, a la vez que se le impone un límite que previene futuras subversiones. Ahora, adentrémonos en un análisis que rara vez recibe la atención que merece en las tradiciones judías y cristianas sobre este enigmático personaje. Para empezar, examinemos las interpretaciones de la antigüedad judía. Durante los siglos previos y posteriores a la redacción del Génesis, pensadores y rabinos se sumergieron en debates acerca del significado del reptil. Una fuente fundamental en estas discusiones es el Talmud, donde se sugiere que el reptil no debía ser interpretado de manera literal como un simple pez o criatura común. Algunos eruditos rabínicos incluso plantearon la hipótesis de que el reptil era, en realidad, una entidad de naturaleza híbrida, un ser humanoide dotado de inteligencia superior e incluso con un origen divino, capaz de articular palabras y manifestar una agenda propia. Esta visión lo convierte en algo mucho más que un mero instrumento del engaño. Por otro lado, encontramos el libro de Enoc, un antiguo texto judío que, aunque no forma parte del canon de la Biblia hebrea, gozó de gran influencia durante el segundo periodo del Templo. En este libro se profundiza en la interacción de seres sobrenaturales con la humanidad, mencionando a aquellos que traen conocimientos prohibidos y revelan misterios ocultos. Aunque Enoc no aborda directamente la figura del reptil, su contenido enriquece el contexto cultural en el que se enmarca el relato, resaltando un interés milenario por entidades que transgreden los límites divinos para descubrir verdades que, de otra manera, permanecerían ocultas. Cambiando la perspectiva hacia las interpretaciones cristianas antiguas, se observa una transformación radical en la concepción del reptil conforme se desarrollaba el Nuevo Testamento. En la Revelación 12, versículo 9, se identifica explícitamente al reptil con Satanás, describiéndolo como el serpiente antigua, que es llamado el diablo. Esta vinculación no se encuentra presente en el relato del Génesis de manera explícita, sino que surge como una reinterpretación teológica que ha influido profundamente en la cosmovisión cristiana a lo largo de los siglos, ampliando el significado simbólico de este personaje en el marco de la lucha entre el bien y el mal. Pero surge la pregunta, ¿por qué se asoció el reptil con el diablo en primer lugar? Para comprender este fenómeno, es necesario contextualizar el pensamiento cristiano de la época. Los primeros seguidores de Jesús convivían en un ambiente fuertemente marcado por filosofías dualistas, en las que corrían paralelos sistemas como el gnosticismo
y el zoroastrismo. Estas corrientes enfatizaban la existencia de una batalla cósmica entre las fuerzas opuestas del bien y del mal, y el reptil encajaba perfectamente en este esquema como un símbolo de rebelión y subversión contra el orden divino establecido. Su figura se convierte, así, en el emblema de la transgresión, desafiando las normas y provocando una reflexión profunda sobre el origen y la naturaleza del mal en el mundo. Esta reinterpretación tuvo una función teológica muy específica, aunque no se apoya en el texto original en hebreo del Génesis. En el ámbito del gnosticismo es donde la narrativa adquiere tintes verdaderamente sorprendentes. Según ciertas tradiciones gnósticas, el reptil deja de ser considerado un mentiroso para convertirse en un héroe. Esta visión alternativa lo presenta no como un simple engañador, sino como un liberador que desvela verdades ocultas y empodera a la humanidad para liberarse de la ignorancia. Según estos textos, el Dios del Génesis, frecuentemente identificado como el demiurgo, es retratado como una figura autoritaria y opresiva, destinada a mantener a la humanidad en la penumbra. En contraste, el reptil, al inducir a Eva a probar la fruta prohibida, se transforma en una figura salvadora que ofrece iluminación y abre el camino hacia el conocimiento. Es fascinante observar cómo esta interpretación gnóstica, pese a ser condenada como herejía por la antigua Iglesia, demuestra la amplitud y controversia que envolvían la imagen del reptil en el mundo antiguo. Lejos de encasillarlo en un rol de villano, se le presenta como un símbolo polifacético, capaz de representar desde la tentación hasta la liberación, según la perspectiva de quien narra la historia. Esta dualidad no es una mera casualidad, sino un reflejo de la complejidad simbólica inherente a los relatos orales y escritos de la época. Las diversas interpretaciones nos muestran cómo los símbolos pueden cambiar de significado en función del contexto cultural y teológico, invitando a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del poder, la sabiduría y la libertad. Luego encontramos el poderoso simbolismo del reptil en el relato del libro de Números. Cuando Moisés levanta una serpiente de bronce para sanar a los israelitas, basta detenerse a pensar en ello. La misma criatura que en Génesis es vilipendiada se convierte en un emblema de salvación en otro contexto. Esta paradoja resalta un patrón recurrente en la Biblia y en la antigua tradición judía, en el que los símbolos adquieren múltiples capas de significado. La utilización de la serpiente en escenas tan dispares sugiere que la imagen no se limita a un solo aspecto moral, sino que abraza una compleja dualidad que abarca tanto la destrucción como la redención. Es importante considerar que la Biblia no se escribió en un vacío cultural. Su narrativa se forjó en un crisol de influencias y tradiciones que fluían entre diversas civilizaciones. El relato de la serpiente en Génesis no es una excepción. Tomemos como ejemplo a Mesopotamia, la cuna de la civilización, que ejerció una influencia decisiva en la antigua tradición israelita. En el épico de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos del mundo, se relata la búsqueda de la inmortalidad. Gilgamesh encuentra una planta que promete la vida eterna, pero antes de que pueda beneficiarse de ella, una serpiente se la arrebata y se la lleva, simbolizando la renovación y la fugacidad de la inmortalidad. Las similitudes en estos relatos son innegables: una serpiente, un entorno similar a un jardín y una misión que gira en torno a la sabiduría divina o la inmortalidad. Por último, no podemos pasar por alto la influencia de la religión cananea, la cual dejó su impronta en las narrativas bíblicas. En el contexto cananeo, las serpientes eran veneradas como símbolos de fertilidad, sanación y poder divino.
Esta apreciación de la serpiente, tan distinta a la visión posterior en la tradición judeocristiana, evidencia cómo un mismo símbolo puede adoptar significados variados según la cultura y el contexto histórico. La riqueza de estas interpretaciones nos invita a explorar la complejidad de las tradiciones antiguas y a comprender que las narrativas sagradas están imbuidas de múltiples capas de simbolismo que se transforman y se reinterpretan a lo largo del tiempo. Una figura fundamental es el Balcón de Dios, quien según ciertos textos se enfrenta en combate con una bestia marina en forma de serpiente conocida como Lotan. Esta representación de las serpientes como seres imponentes y en ocasiones con un carácter divino pudo haber influenciado significativamente la manera en la que los antiguos israelitas comprendían y narraban sus propias leyendas. Es importante recordar que estos pueblos convivieron junto a los cananeos y asimilaron elementos de su cultura incluso mientras forjaban su identidad distintiva. Esta fusión cultural permitió que los relatos y símbolos se enriquecieran mutuamente, generando narrativas complejas donde la figura de la serpiente se transformaba en un emblema de poder y misterio. La interacción de diversas tradiciones en el entorno del antiguo Oriente Próximo contribuyó a una visión polifacética de lo divino, en la que seres aparentemente contradictorios se unían para explicar fenómenos sobrenaturales y la organización del cosmos. Avanzando hacia Egipto, encontramos que las serpientes desempeñaban un rol dual, actuando tanto como guardianas como amenazas. La diosa Wadjet, frecuentemente representada como una cobra, simbolizaba la autoridad real y la protección divina, mientras que, en un contraste sorprendente, la serpiente Apophis encarnaba el caos, manteniendo una constante lucha contra el dios Ra. Esta dualidad, en la que el mismo símbolo se asocia con la salvaguarda y la destrucción, refleja la complejidad inherente al papel de las serpientes en los relatos de Génesis. No se las puede catalogar simplemente como malévolas, más bien se las presenta como una fuerza que puede ser reivindicada y hasta reverenciada en distintos contextos culturales. Este matiz añade una dimensión fascinante a la narrativa, invitándonos a reconsiderar las nociones convencionales del bien y del mal. La riqueza simbólica de estos relatos se amplía aún más con textos antiguos y ugaríticos provenientes de una ciudad vinculada culturalmente a los israelitas, que aluden a una deidad llamada Kota-W, Acarsis. Este dios artesano es representado mediante imágenes que involucran serpientes y, según algunos mitos, forja armas destinadas a vencer a los monstruos marinos, reforzando así la asociación de las serpientes con poder, sabiduría y transformación. Es plausible pensar que estas historias hayan influido en la forma en que el relato de Génesis presenta al ser serpiente, dotándolo de un significado que trasciende el mero simbolismo del engaño. La integración de elementos artísticos y teológicos en estas narrativas resalta la capacidad de las antiguas culturas para utilizar símbolos complejos y multifacéticos que hablan tanto de la creación como de la renovación. La mitología hitita también ofrece una perspectiva intrigante, en la que las serpientes aparecen en textos rituales como mediadoras entre lo divino y lo humano. Estas criaturas no se consideraban simples animales, sino seres sagrados con un rol crucial en el mantenimiento del equilibrio cósmico. Este concepto de la serpiente como intermediaria complementa de forma fascinante su representación en Génesis, donde actúa como un puente entre la conciencia divina y la experiencia humana. Tal posición le permite inaugurar procesos de cambio
que repercuten en toda la existencia, sugiriendo que la transformación personal y colectiva se encuentra, en cierto modo, al alcance de una revelación simbólica. Otra conexión sumamente interesante es la del concepto de jardines sagrados, desde la mitología sumeria como la del Dilmun hasta los jardines paradisíacos persas. La idea de un espacio divino resguardado por serpientes o seres sobrenaturales se repite en muchas historias antiguas. En este contexto, el relato de Génesis se alinea con una tradición cultural más amplia, aunque lo hace con un giro único que lo distingue de otras narrativas. El uso recurrente de imágenes de jardines protegidos sugiere que estos espacios no solo simbolizan la abundancia y la pureza, sino que también actúan como escenarios en los que se manifiestan los grandes misterios de la existencia y la dualidad inherente a la condición humana. En lugar de que la serpiente actuara como guardiana del jardín, su intervención lo trastoca, introduciendo a la humanidad en un estado de conciencia renovada. ¿Qué pasaría si reexaminamos el papel que desempeña esta figura en Génesis? Para comprenderlo, es fundamental considerar el contexto más amplio de los temas bíblicos. Génesis no se limita a narrar la creación, sino que también explora la definición de límites y fronteras. Antes de la irrupción de la serpiente, Adán y Eva vivían en una especie de estado de inocencia, siguiendo las normas sin cuestionar el porqué de su existencia. La aparición del reptil transforma radicalmente esa situación al desafiar el orden establecido con sutileza, utilizando la persuasión y la lógica para abrir nuevas posibilidades. Esta intervención no se basa en la fuerza física, sino en el poder del razonamiento, lo que les permite a los humanos descubrir la opción de elegir, liberándose de la ceguera de la obediencia automática. Esta ruptura del statu quo representa un cambio fundamental. Se introduce la noción de autonomía y de responsabilidad personal en la toma de decisiones, marcando el inicio de la travesía intelectual y espiritual de la humanidad. La figura de la serpiente se conecta de manera sorprendente con otras narrativas bíblicas en las que se cuestiona la autoridad divina. Piénsese, por ejemplo, en la historia de Jacob luchando con el ángel, o en episodios en los que se evidencia la resistencia ante un poder establecido. Estas historias no celebran una obediencia ciega, sino que resaltan la importancia de la lucha, la duda y la transformación. En este sentido, el rol del reptil en Génesis se enmarca dentro de una tradición más amplia de relatos que invitan a confrontar y replantear el significado de la autoridad, mostrando que el camino hacia el conocimiento y la madurez espiritual a menudo pasa por el cuestionamiento de lo incuestionable. El árbol del conocimiento, por su parte, adquiere un nuevo significado en este contexto. ¿Por qué un Dios tan benevolente colocaría algo tan peligroso en medio del jardín y a la vez lo prohibiera? ¿Se trataba de una prueba, un error o una invitación velada? La serpiente no presenta al árbol como una amenaza directa, sino como una oportunidad para que la humanidad se acerque a lo divino, comprendiendo tanto lo bueno como lo malo. Este replanteamiento de la narrativa complica la visión tradicional, sugiriendo que Génesis no es simplemente una lección de moralidad, sino una historia cargada de complejidad, riesgos y la posibilidad de crecimiento a través de la experiencia y la toma de decisiones. Finalmente, consideremos la sanción impuesta al reptil. En Génesis 3, versículo 14, se decreta que estará condenado a arrastrarse y a consumir polvo, lo cual no solo implica una transformación física, sino que simboliza una humillación destinada a limitar su capacidad de transitar libremente entre lo divino y lo terrenal. Esta medida punitiva puede interpretarse como una manera de contener el poder subversivo del reptil,
reconociendo a la vez que su rol como provocador fue esencial para el desarrollo del relato. Asimismo, la sanción a la humanidad, la expulsión del Edén, no consiste en una aniquilación total, sino en la introducción de consecuencias que marcan el inicio de un viaje hacia una existencia plena, donde la libertad y la responsabilidad caminan de la mano. En lugar de eso, se envían al mundo para vivir, para crear, para luchar. Las acciones del serpiente le dan la muerte de Edén, pero también le dan la nación de la civilización humana. Sin el serpiente no hay historia, no hay humanidad como lo conocemos. En diversas culturas antiguas, la serpiente ha sido vista como un símbolo arquetípico de transformación, un emblema que representa la regeneración a través del cambio y la renovación de ciclos vitales, desde la muda de piel hasta la persistente renovación interna del ser. Estudios comparativos revelan que, en el imaginario colectivo, la figura de la serpiente ha desempeñado roles contrastantes, asociándose en algunos contextos con la fertilidad y en otros con la astucia, lo cual sugiere una compleja interacción entre sus aspectos biológicos y su simbolismo cultural. En el ámbito de la filosofía antigua, algunos pensadores interpretaron a la serpiente como un símbolo de conocimiento oculto, un mensajero de secretos místicos que desvelan la interconexión entre lo terrenal y lo espiritual, estableciendo un puente hacia dimensiones superiores de la existencia. El análisis de textos apócrifos y de literatura mística ha permitido identificar que la imagen del reptil no se limita a una función narrativa, sino que se convierte en una metáfora de la búsqueda interior del ser humano, impulsando una reflexión profunda sobre la dualidad entre la ignorancia y la iluminación. En tradiciones esotéricas, la serpiente se asocia a menudo con la energía Kundalini, una fuerza latente que, al despertar, promueve una transformación radical en la percepción del mundo y en el equilibrio interno, evidenciando la unión entre el poder físico y el espiritual. La influencia de la mitología mesopotámica en la construcción de símbolos bíblicos es notable, ya que relatos antiguos sobre deidades y criaturas míticas revelan paralelismos en el uso de la serpiente para representar tanto la sabiduría ancestral como el caos primordial, enriqueciendo el debate interpretativo. En corrientes de pensamiento gnóstico contemporáneo, se ha propuesto que la figura del reptil encarna la idea de liberación del condicionamiento impuesto por estructuras autoritarias, promoviendo una visión de la existencia en la que la búsqueda del saber es un acto emancipador. Algunos eruditos modernos sostienen que la reinterpretación de la serpiente en la narrativa bíblica puede leerse como un llamado a cuestionar las verdades establecidas, invitando a una reconstrucción del conocimiento a partir de la experiencia individual y del diálogo crítico con las tradiciones antiguas. La influencia de la iconografía de la serpiente se extiende al arte y la literatura, donde ha servido de inspiración para representar el viaje del héroe y la transformación personal, convirtiéndose en un símbolo recurrente en obras que exploran la condición humana y sus dilemas existenciales. En la tradición cabalística, la serpiente adquiere un significado especial al relacionarse con la sabiduría y la energía creadora, siendo interpretada como un canal a través del cual se transmite el conocimiento divino, lo que enriquece la visión mística de la existencia. Investigaciones en psicología arquetípica han destacado que el símbolo de la serpiente actúa como un espejo del inconsciente, reflejando tanto los miedos primordiales como el potencial de crecimiento y transformación, abriendo espacio para la integración de aspectos reprimidos del yo. Desde una perspectiva teológica contemporánea,
Algunos estudiosos han argumentado que la figura del reptil puede ser reinterpretada como una representación del conflicto inherente al libre albedrío, enfatizando la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones en el camino hacia la madurez espiritual. Las corrientes artísticas del Renacimiento retomaron y transformaron la imagen de la serpiente, incorporándola en composiciones simbólicas que resaltaban el dinamismo del conocimiento y la ambivalencia moral, reflejando una época de intensos debates sobre la naturaleza humana y la divinidad. En debates actuales sobre interpretación bíblica, la figura del reptil sigue siendo motivo de reflexión, generando discusiones sobre la posibilidad de que la narrativa del Génesis contenga mensajes cifrados sobre la emancipación del pensamiento y la inevitabilidad del cambio cultural en las sociedades humanas. Finalmente, la visión contemporánea propone que el rol del reptil en las escrituras no debe entenderse de manera unidimensional, sino como una invitación a explorar la complejidad inherente a toda experiencia humana, donde el conocimiento, el riesgo y la transformación se entrelazan en un proceso continuo de descubrimiento y evolución. Vayamos directo al grano. Y si lo que te han enseñado sobre la serpiente en el libro de Génesis no es correcto, puede que la versión que conoces, la que te enseñaron en la escuela dominical o en tu grupo de estudio bíblico, no capte la esencia completa de la historia. En hebreo, la lengua original de este texto, la palabra para serpiente es najash. Aquí es donde se pone interesante. Aunque comúnmente se traduce como serpiente, ¿sabías que najash tiene múltiples significados? No es solo un término, es mucho más. Najash también se asocia con verbos como escuchar y encantar, a menudo vinculados con la adivinación y la adquisición de conocimientos secretos. El término para la serpiente en Génesis también sugiere que es un portador o buscador de sabiduría esotérica. Si esto te parece más profundo que una simple serpiente, tienes razón. En las culturas antiguas del Oriente, las serpientes eran mucho más que meros animales. Eran emblemas poderosos. Por ejemplo, en la mitología mesopotámica encontramos al dios Enki, frecuentemente representado con símbolos serpentinos, conocido como un proveedor de sabiduría. En Egipto, las serpientes no eran vistas solo como bestias temibles, sino como seres casi sacerdotales. El Uraeus, esa cobra famosa que se posa en la corona de los faraones, simbolizaba la autoridad divina y protección. Además, en la tradición cananea, las serpientes estaban relacionadas con la sanación y transformación. ¿Realmente parece esto un simple engaño? Este contexto histórico nos lleva a reconsiderar: ¿debemos ver a la serpiente en Génesis como puramente maléfica? ¿O representaba un rol más complejo y matizado? ¿Era realmente una tentación hacia el pecado? ¿O ofrecía a Eva y Adán un camino hacia el conocimiento, una invitación al despertar? Estos no son pensamientos recién formados. De hecho, han circulado en ambientes académicos y en interpretaciones alternativas por mucho tiempo, pero rara vez se discuten en foros convencionales. ¿Por qué? Porque desafían la narrativa que hemos perpetuado durante siglos. Volvamos a Génesis 3. La interacción de la serpiente con Eva es intrigante. No la manda, no la coacciona, en cambio le hace preguntas. Cuestiona el mandato divino con lógica y curiosidad. ¿Realmente lo dijo Dios? Este no es el lenguaje de alguien malintencionado. Es el lenguaje de alguien que desafía, de un provocador, tal vez incluso de un maestro. ¿Y qué hay de la fruta? Tradicionalmente se piensa en una manzana, pero el texto simplemente la menciona como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La función de la serpiente aquí no es simplemente seducir a Eva hacia el mal.
En el texto bíblico, estos elementos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la sabiduría, similar a lo que se plantea en Proverbios 1:7, donde se dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento, sugiriendo que el verdadero entendimiento viene de una relación reverente con Dios, más allá de simples hechos o datos. Se trata de guiarla hacia una transformación significativa. Luego de consumir el fruto, lo primero que Adán y Eva adquieren es conocimiento. Sus ojos se abren. Descubren que están desnudos, expuestos y conscientes de sí mismos de una manera que no lo estaban antes. ¿No es este un avance crucial en la conciencia humana? ¿Fue la serpiente realmente una antagonista? ¿O tuvo un rol en el despertar de la humanidad? Y más aún, ¿por qué ha sido este papel condenado durante tanto tiempo? ¿Acaso fue solo por conveniencia teológica que se etiquetó a la serpiente como una manifestación de Satanás? Cabe destacar, y esto es un spoiler, que la Biblia hebrea originalmente no identifica a la serpiente con Satanás. Esa es una interpretación que se añadió siglos después de que el Génesis fuera escrito. Por tanto, si la serpiente en el Génesis es más que un simple espectador, entonces debemos plantearnos una pregunta aún más profunda. ¿Por qué una serpiente? ¿Qué motivó al autor del Génesis a seleccionar este símbolo en particular para representar un momento tan decisivo en la historia humana? Para responder esto, necesitamos explorar el simbolismo de las serpientes en diversas culturas antiguas, y créeme, lo que descubriremos alterará completamente la percepción que tenemos de este animal. Empezando por Egipto, donde las serpientes estaban lejos de ser símbolos del mal. El cobra, o uraeus, era un emblema sagrado de protección que portaban los faraones para demostrar su poder y su conexión con los dioses. No era simplemente un adorno, sino una declaración potente. El cobra era considerado un guardián contra el caos y los enemigos. Simbolizaba el orden, la autoridad divina y, en ocasiones, incluso la inmortalidad. Compara esto con el cobra en el Génesis, situado en el corazón de una narrativa sobre el orden cósmico y su perturbación. ¿Es esto una coincidencia? Yo creo que no. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pasemos a Mesopotamia, donde las serpientes desempeñaron un rol igualmente fascinante. Consideremos a Enki, el dios, una figura central en la mitología sumeria, frecuentemente representado rodeado de aguas y serpientes. Enki era el dios de la sabiduría, la magia y las aguas vivas. Era visto como un benefactor, alguien que impartía conocimiento a la humanidad, a veces incluso en contra de la voluntad de otros dioses. ¿Te suena familiar? Aquí tenemos otro vínculo entre las serpientes y la transmisión de sabiduría. En la cultura cananea, que influenció profundamente el entorno bíblico, las serpientes se asociaban con la transformación y la curación. ¿Has oído hablar del símbolo de una vara con dos serpientes enrolladas? Ese es el caduceo, aún utilizado en la medicina moderna.
Las serpientes eran vistas como agentes poderosos de cambio, no inherentemente buenas ni malas, sino como fuerzas capaces de traer renovación o destrucción, dependiendo de las circunstancias, y entonces surge la conexión con Grecia. Aunque las narrativas del Génesis anteceden a la mitología clásica griega, los paralelismos son notables. En las leyendas griegas, las serpientes frecuentemente custodiaban tesoros sagrados o conocimientos vedados. Tomemos, por ejemplo, el mito del jardín de las Hespérides, donde un dragón serpiente custodiaba las manzanas de la inmortalidad. Manzanas prohibidas, un jardín. No es difícil percibir cómo estas mitologías podrían haberse influido mutuamente. Pero es aquí donde el simbolismo dual de las serpientes se vuelve realmente fascinante. En prácticamente todas las culturas antiguas, las serpientes no eran unidimensionales. Eran veneradas tanto por su sabiduría como por su veneno. Simbolizaban la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Actuaban como mediadores entre mundos, transitando entre la tierra y el inframundo, lo sagrado y lo profano. Un detalle más. En estas narrativas, las serpientes no eran elementos aleatorios. Eran símbolos cuidadosamente seleccionados, cargados de múltiples significados. Nunca fueron simplemente bestias. Eran mensajeros, intermediarios, portadores de verdades ocultas. ¿Y la serpiente en el Génesis? Encaja perfectamente en este esquema. No era una serpiente cualquiera vagando por un jardín. Era un emblema que, con su bagaje cultural milenario, portaba significados que apenas comenzamos a descifrar. El antiguo hebreo a menudo recurre a juegos de palabras y significados múltiples para expresar ideas más complejas. La palabra Nayash comparte raíces lingüísticas con términos que significan brillar o resplandecer. Algunos estudiosos incluso han establecido paralelos entre Nayash y una figura celestial, como la de un ser angélico o divino. ¿Acaso la serpiente fue presentada como una entidad luminosa, casi extraterrestre, y no solo como una criatura terrenal? Y no olvidemos el contexto. La serpiente en el Génesis es descrita como Arum, lo cual se traduce frecuentemente como astuto, sagaz. Pero aquí está la clave. La misma palabra hebrea también puede interpretarse como cautelosa o inteligente. Es una palabra que lleva una connotación neutra, dependiendo del uso que se le dé. Entonces, ¿estaba la serpiente siendo engañosa o simplemente planteaba un desafío inteligente al orden establecido? El texto deja esta interpretación abierta. Ahora, veamos lo que realmente hace la serpiente en la historia. No miente, simplemente hace una pregunta. ¿Realmente dijo Dios que no debes comer de ningún árbol del jardín? Y al responder, afirma que ciertamente no morirán, pues Dios sabe que en el momento de comerlo, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. ¿Observas algo aquí? La serpiente no contradice a Dios, simplemente enmarca la situación de una manera diferente. Aquí está la revelación. Todo lo que dice la serpiente resulta ser cierto. Tras comer el fruto, Adán y Eva no mueren. En cambio, sus ojos se abren exactamente como la serpiente lo predijo. Adquieren conocimiento, específicamente el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿la serpiente engañó o simplemente desveló una verdad oculta para la humanidad?
Esto nos lleva a reflexionar sobre otro elemento esencial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la razón para que este árbol estuviera prohibido? Los textos hebreos no señalan que el árbol fuera malévolo, simplemente que conferiría conocimiento, lo cual es una distinción importante. La serpiente no incitó a Eva hacia el pecado, sino que la iluminó con entendimiento. ¿No ha sido esta búsqueda de entendimiento un anhelo constante de los seres humanos? Desde los relatos mitológicos más antiguos hasta los avances de la ciencia contemporánea, el anhelo de conocimiento ha sido fundamental para nuestra esencia. Las acciones de la serpiente resonan con una temática común en los escritos antiguos judíos, donde ciertas figuras desafían los límites impuestos por lo divino para favorecer a la humanidad. Consideremos a Prometeo, quien sustrajo el fuego para la humanidad en la mitología griega, o a Enki, que difundía sabiduría en los relatos mesopotámicos. La serpiente se ajusta perfectamente a estos moldes. No es enteramente benevolente ni maligna, es una transgresora de fronteras, una entidad que altera el orden preestablecido para forjar algo novedoso. Con este panorama del contexto lingüístico y cultural de la serpiente, concentremos nuestra atención en su papel dentro de la narrativa del Génesis 3. La describen como astuta y vinculada estrechamente al conocimiento. Pero desglosemos la secuencia de eventos y su significado. La serpiente es la que inicia el diálogo crucial en el relato. Reflexionemos sobre esto un instante. No es Dios, Adán o Eva. Es la serpiente quien impulsa el desarrollo de la trama. Su intervención inicial es interrogativa. ¿Realmente Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Notemos lo táctico de su enfoque. La serpiente no lanza una acusación directa contra Dios ni dicta una orden explícita. Empieza con una indagación, provocando un cuestionamiento del orden establecido que incita a Eva a ponderar y cuestionar por sí misma. Este enfoque no es fortuito, es meticulosamente calculado. Eva responde explicando el edicto divino, pero su respuesta descubre algo revelador. Ella menciona que pueden consumir frutos de los árboles del jardín, pero sobre el árbol en el centro del jardín, Dios ha mandado no tocarlo ni comer de él, o enfrentarán la muerte. Moriréis. Este es el punto clave. La réplica de la serpiente contrarresta directamente este mandato, afirmando que no morirán en absoluto. Después de consumir el fruto, Adán y Eva no fallecen inmediatamente. Más bien, el texto relata que sus ojos se abren y se percatan de su desnudez. Así, ¿estaba la serpiente engañando o era la advertencia de Dios sobre la muerte más bien metafórica? Quizás aludía a una muerte espiritual o a una transformación en su relación con lo divino. De cualquier modo, la aseveración de la serpiente de que sus ojos se abrirían se comprueba absolutamente cierta. Obtienen conocimiento, en específico, sobre el bien y el mal. Ahora, analicemos este concepto, el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué connota realmente? Durante siglos, los académicos han debatido sobre su significado. Algunos sugieren que simboliza la conciencia moral, la habilidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Otros plantean que simboliza la autonomía, la capacidad de tomar decisiones independientes, liberándose del control divino. En cualquier caso, este es un momento trascendental en la historia humana, con la serpiente actuando como catalizador. Aquí está el detalle crucial. La respuesta de Dios a Adán y Eva, tras comer la fruta, corrobora lo sugerido por la serpiente. En Génesis 3, verso 22, Dios reconoce que el hombre ahora es como uno de ellos, conocedor del bien y del mal. Reflexionemos sobre esto. Dios confirma que los humanos han adquirido conocimiento divino. Esto plantea una pregunta inquietante.
¿Fue el rol de la serpiente uno de engaño o simplemente revelaba una verdad incómoda? Las repercusiones de la acción de la serpiente van más allá. Altera la dinámica de poder en toda la narrativa. Al convencer a Eva de comer la fruta, rompe el orden establecido en el jardín del Edén. No se trata simplemente de violar una norma, sino de desafiar un sistema donde el conocimiento y la autoridad están centralizados en lo divino. La intervención de la serpiente obliga a la humanidad a entrar en una nueva realidad, una de elección, consecuencia y responsabilidad. Y no podemos ignorar las acciones de Adán y Eva. El texto frecuentemente enmarca a Eva como la engañada, pero si observamos detenidamente, vemos que ella pondera cuidadosamente las palabras de la serpiente, examina el árbol y toma una decisión informada. No es una tentación irreflexiva, sino una elección consciente. Adán, en cambio, acepta la fruta de Eva y la consume sin cuestionar. ¿Qué revela esto sobre sus roles en este relato? Aquí hay otra capa de análisis. La serpiente no es castigada con aniquilación o destrucción. En cambio, es maldecida a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo. ¿Por qué? Tal vez sea una forma simbólica de mitigar el poder de la serpiente mientras se preserva su rol en el orden cósmico. El texto no lo explica explícitamente, pero es una hipótesis digna de consideración. Ahora exploraremos lo que raramente se aborda: cómo las tradiciones judías y cristianas interpretan a la serpiente. Comenzando con interpretaciones judías antiguas. En los siglos antes y después de que el Génesis fuera redactado, pensadores judíos y rabinos debatieron intensamente sobre el significado de la serpiente. Una fuente principal es el Talmud, donde las discusiones rabínicas insinúan que la serpiente pudo no haber sido un ser literal. Algunos rabinos especulaban que la serpiente era una especie de criatura humanoide, inteligente, posiblemente incluso de origen divino y capaz de hablar. No la veían simplemente como un instrumento de engaño, sino como un personaje significativo con su propia agenda. Luego está el libro de Enoc, un texto judío antiguo que, aunque no está incluido en la Biblia hebrea, fue ampliamente leído durante el segundo período del Templo. Enoc profundiza sobre la interacción de seres sobrenaturales con la humanidad, incluyendo a los vigilantes, quienes trajeron conocimientos prohibidos a los humanos. Aunque no menciona directamente a la serpiente, sitúa en contexto una fascinación cultural por entidades que desafían los límites divinos, revelando verdades ocultas. Ahora, examinemos las interpretaciones cristianas antiguas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Mientras se redactaba el Nuevo Testamento, la figura de la serpiente experimentó una metamorfosis significativa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, la serpiente es claramente identificada como Satanás, el antiguo reptil conocido también como el diablo. Esta asociación no aparece directamente en el Génesis, sino que es una reinterpretación posterior que ha influenciado la doctrina cristiana durante milenios. Ahora surge una interrogante fundamental: ¿cómo se estableció la relación entre la serpiente y el diablo? Para comprender esto, es crucial examinar el entorno cultural de los primeros cristianos. Los discípulos de Jesucristo se movían en un entorno marcado por filosofías dualistas, como las de los gnósticos y los zoroastristas. Estas corrientes filosóficas resaltaban un conflicto eterno entre el bien y el mal, y en este contexto, la serpiente era un emblema perfecto de la oposición al orden establecido por lo divino.
La adaptación de la serpiente como símbolo diabólico tenía intenciones teológicas claras, aunque divergía del texto hebreo original del Génesis. Adentrándonos en el gnosticismo, descubrimos perspectivas aún más radicales. En ciertas vertientes gnósticas, la serpiente es vista no como un villano, sino como un héroe. Increíblemente, en estas tradiciones, la serpiente no es un engañador, sino un liberador que desvela verdades ocultas, animando a la humanidad a romper las cadenas de la ignorancia. Los textos gnósticos plantean que el Dios presentado en el Génesis, a menudo identificado como el Demiurgo, era un tirano que buscaba mantener a los humanos en la sombra. Al incitar a Eva a consumir el fruto, la serpiente emerge como un salvador que trae la iluminación. Esta visión fue rechazada y etiquetada como herejía por la Iglesia primitiva, pero ilustra la diversidad y controversia que rodeaban la imagen de la serpiente en la antigüedad. Lejos de ser meramente una figura maléfica, la serpiente podía simbolizar desde la tentación hasta la redención, dependiendo del narrador. Además, consideremos el simbolismo de la serpiente en el relato del libro de Números, donde Moisés erige una serpiente de bronce para curar a los israelitas. Reflexionemos sobre esta contradicción. La misma criatura vilipendiada en el Génesis, posteriormente, se convierte en un símbolo de salvación. Esta dualidad no es casual, es un motivo recurrente tanto en la Biblia como en el pensamiento judío antiguo. La Biblia no se escribió en un aislamiento cultural, se originó en un crisol de ideas que fluían entre civilizaciones, y la narrativa de la serpiente en el Génesis no es una excepción. Comenzando en Mesopotamia, cuna de la civilización y una influencia decisiva en el pensamiento israelí antiguo, encontramos paralelismos fascinantes en epopeyas como la de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la historia literaria mundial. En este relato, Gilgamesh ansía la eternidad y, en su búsqueda, descubre una planta que promete la vida perpetua. Sin embargo, antes de que pueda aprovecharla, una serpiente la sustrae y, al hacerlo, se renueva a sí misma, adquiriendo la inmortalidad. ¿Les resulta esto conocido? Las similitudes son inconfundibles. Una serpiente, un escenario parecido a un jardín y una búsqueda de sabiduría o inmortalidad divina, todo se encuentra presente. Y así pasamos a la religión de Canaán, cuya influencia también permea en los textos bíblicos. En Canaán, las serpientes eran veneradas como símbolos de fertilidad, curación y poder celestial. Una de las figuras destacadas es el dios de la tormenta, quien en varios relatos lucha contra un monstruo marino serpentino llamado Lotan. Esta representación de las serpientes como entidades divinas y poderosas pudo haber moldeado cómo los antiguos israelitas interpretaban sus propias narrativas. Recordemos que los israelitas coexistieron con los cananeos, adoptando varios aspectos de su cultura, mientras formaban su propia identidad distintiva. Continuando hacia Egipto, encontramos que las serpientes desempeñaban roles ambivalentes, actuando tanto como protectores como amenazas. La diosa Wadjet, frecuentemente representada como una cobra, simbolizaba la autoridad real y la protección divina. Por contraparte, la serpiente Apophis era el emblema del caos y mantenía un eterno conflicto con el dios Ra. Esta dicotomía, la serpiente como guardián y destructor, refleja la complejidad del papel de la serpiente en el Génesis. No es una entidad puramente malévola, sino más bien una fuerza ambigua que se puede invocar. Pero la historia se torna aún más intrigante. Los textos antiguos de Ugarit, una ciudad próxima a la cultura israelita, mencionan a un dios artesano llamado Kotar Wakasis, a menudo asociado con las serpientes. En una leyenda,
Este dios fabrica armas para vencer a monstruos marinos, lo que refuerza la asociación de las serpientes con el poder, la sabiduría y la transformación. Estas narraciones probablemente influyeron en cómo se conceptualizó la serpiente en el Génesis. Además, en la mitología hitita, las serpientes aparecen frecuentemente en textos rituales, actuando como mediadoras entre los dioses y los humanos. No eran meramente animales, sino entidades sagradas encargadas de mantener el equilibrio cósmico. Este concepto de la serpiente como mediadora se alinea de manera fascinante con su rol en el Génesis, proporcionando un puente entre la sabiduría divina y la experiencia humana, y actuando como catalizador para el cambio. Finalmente, la idea de jardines sagrados es un tema recurrente en las leyendas antiguas, desde la mitología sumeria de Dilmun hasta los jardines paradisíacos persas, donde espacios divinos son custodiados por serpientes o entidades sobrenaturales. El Génesis se inscribe en esta tradición, pero introduce un giro singular. En vez de proteger el jardín, la serpiente lo perturba, introduciendo a la humanidad en el mundo de la conciencia y el autoconocimiento. ¿Y si reconsideramos el papel de la serpiente en el Génesis? Para comprenderlo, necesitamos explorar el contexto más amplio de los temas bíblicos. El Génesis no es solo un relato de la creación, sino también una narrativa sobre límites. ¿Quién los establece? ¿Quién los mantiene? ¿Quién se atreve a transgredirlos? La serpiente es un transgresor de límites. Altera el orden establecido en Edén, no mediante la fuerza, sino a través de la persuasión y el razonamiento. Revela a la humanidad algo que estaba oculto: la capacidad de elegir. Antes de la intervención de la serpiente, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, obedeciendo las normas sin comprender su propósito. La intervención de la serpiente transforma esta dinámica. Al cuestionar el orden divino, introduce la noción de autonomía. Y una vez que consumen el fruto, Adán y Eva adquieren algo trascendental: el discernimiento moral. Cierto, esto trae consigo consecuencias severas como el exilio, el trabajo y la mortalidad, pero también inicia el viaje intelectual y espiritual de la humanidad. Aquí es donde se revela algo crucial. El papel de la serpiente se asemeja al de otras figuras bíblicas que desafían la autoridad divina. Consideremos, por ejemplo, la historia de Jacob luchando con el ángel o Moisés desafiando a Faraón. Estos no son relatos de sumisión ciega, sino de confrontación, interrogación y metamorfosis. La conducta de la serpiente se inscribe en esta tradición. Obliga a la humanidad a enfrentar preguntas difíciles sobre la libertad, la responsabilidad y el precio del conocimiento. Ahora, reflexionemos sobre el árbol del conocimiento en sí. ¿Por qué un Dios benevolente colocaría algo tan tentador en el centro del jardín para luego prohibirlo? ¿Era una prueba? ¿Un error? ¿O acaso una invitación? La serpiente no presenta el árbol como una amenaza, sino como una oportunidad, un medio para que la humanidad se acerque a lo divino, entendiendo el bien y el mal. Esta perspectiva no necesariamente convierte a la serpiente en un ser benévolo, pero sí añade complejidad a la narrativa. Demuestra que el Génesis no es un simple cuento moral, sino una historia llena de complejidad, riesgo y evolución. Hay otra dimensión a considerar: la condena impuesta a la serpiente. En el Génesis 3, versículo 14, se le maldice a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo toda su vida. Esto no representa meramente una transformación física, sino un acto simbólico de humillación y limitación. La serpiente, anteriormente un ser que se movía entre los ámbitos terrestre y divino, ahora se ve confinada al suelo, privada de su capacidad de mediación. Pero, ¿por qué simplemente no la destruyen por completo?
Podría ser que el rol de la serpiente como agitadora fuera crucial para el desarrollo del relato. Y también vale la pena discutir el castigo impuesto a la humanidad. Adán y Eva son expulsados del Edén, pero no son exterminados. En cambio, son enviados al mundo para vivir, procrear y enfrentar desafíos. Las acciones de la serpiente precipitan la salida del Edén, pero también dan origen a la noción de civilización humana. Sin la intervención de la serpiente, no existiría la historia ni la humanidad tal como la conocemos hoy. Esta visión sugiere que el conflicto y la transgresión, representados por la serpiente, no son meramente destructivos, sino también catalizadores esenciales para el crecimiento y la evolución. Al enfrentar desafíos y superar obstáculos, los humanos desarrollan resiliencia, sabiduría y, en última instancia, civilización. Así, el relato bíblico del Génesis, lejos de ser una simple condena de la serpiente, puede interpretarse como una exploración profunda de la necesidad de la transgresión para el progreso humano. Explorando la iconografía de la serpiente a través de diferentes culturas, notamos que su imagen es polifacética. En muchas tradiciones, la serpiente es un símbolo de renacimiento debido a su capacidad de mudar la piel. Este aspecto de renovación podría ofrecer una interpretación alternativa de su papel en el Génesis, sugiriendo que la transgresión de la serpiente trae consigo una posibilidad de renovación espiritual y moral para la humanidad. Dentro del contexto del Antiguo Testamento, la figura de la serpiente se asocia a menudo con la sabiduría. En la literatura apócrifa, como el Libro de la Sabiduría, se sugiere que el conocimiento y la astucia de la serpiente son cualidades que, aunque peligrosas, son esenciales para la comprensión profunda del bien y del mal. Este enfoque destaca la dualidad de la serpiente como portadora tanto de peligro como de conocimiento necesario. En la tradición judía posterior al Génesis, la serpiente a veces es vista como un agente de cambio necesario. Algunos comentaristas del Talmud interpretan la caída como un evento necesario que introduce el libre albedrío y la moralidad en el mundo, posicionando la historia no como una tragedia, sino como un catalizador crucial para el desarrollo humano y espiritual. Contrastando con las interpretaciones tradicionales, algunos estudios contemporáneos sugieren que la serpiente podría ser una amalgama de varios símbolos antiguos relacionados con la tierra y la fertilidad. Este enfoque etnológico podría ayudar a entender por qué la serpiente fue seleccionada para jugar un papel tan crítico en una historia sobre el origen del mal y la transgresión. Desde una perspectiva psicológica, Carl Jung interpretó la serpiente como una manifestación del shadow self, una parte del inconsciente que uno debe enfrentar para alcanzar la plenitud personal. En el contexto del Génesis, la serpiente incita a Adán y Eva a enfrentarse con su propia capacidad para desobedecer y transgredir, un paso doloroso pero necesario hacia el autoconocimiento. La repercusión del mito de la serpiente se extiende hasta la cultura popular moderna, donde figuras serpentínicas a menudo simbolizan la sabiduría oculta o el conocimiento prohibido. Este arquetipo se manifiesta en diversos medios, desde literatura hasta películas, reflejando una fascinación continua por la figura de la serpiente como portadora de secretos y transformación. En algunas interpretaciones feministas modernas, la serpiente es vista como un símbolo de resistencia contra sistemas patriarcales opresivos. Al persuadir a Eva para que coma del fruto prohibido, la serpiente actúa como un liberador que desafía las normas establecidas y fomenta un acto de autonomía. Arqueológicamente, han sido halladas figuras de serpientes en contextos religiosos y ceremoniales en numerosas culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta las Américas. Esto sugiere
que el simbolismo de la serpiente como un ser conectado con lo divino y lo profano es un tema casi universal en la historia humana. En términos de simbolismo religioso, la serpiente en muchas culturas es a menudo asociada con el agua y la regeneración. Este vínculo con cuerpos de agua como fuentes de vida podría proporcionar otra capa de interpretación sobre por qué la serpiente, en el Génesis, es tanto una fuente de transgresión como de vida nueva, simbolizando la ambigüedad moral inherente en muchos mitos de creación. Finalmente, la perpetua presencia de la serpiente en festividades y rituales contemporáneos en diversas culturas puede verse como una continuación del respeto y temor que este símbolo ancestral evoca. Desde celebraciones que conmemoran la fertilidad hasta aquellas que marcan periodos de transición, la serpiente sigue siendo un potente símbolo de transformación y renovación en la conciencia colectiva. Imagine si se revelara que la entidad del Edén, frecuentemente descrita como una serpiente, en realidad no se asemeja a una cobra tradicional, y que nuestra comprensión sobre el relato de Adán y Eva merece ser ampliamente cuestionada. Prepárese, pues los detalles son más cautivadores de lo que se podría prever. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén figura entre los episodios más célebres de la Biblia. En el corazón de esta trama se encuentra una serpiente astuta que induce a Eva a consumir el fruto prohibido, precipitando la decadencia de la humanidad. El jardín del Edén, un lugar de pura inocencia y belleza, fue el escenario de un encuentro que cambiaría el curso de la humanidad. Según el libro de Génesis, la serpiente, descrita como el animal más astuto de todos los creados por Dios, se acercó a Eva con una propuesta tentadora. Este relato, ubicado en Génesis 3:1, nos presenta a la serpiente iniciando el diálogo que marcaría el inicio de una nueva realidad para el ser humano. En este escenario, la palabra hebrea Nahash se traduce comúnmente como serpiente, pero sus raíces lingüísticas sugieren también el que trae el conocimiento. La interacción entre Eva y esta criatura plantea un dilema moral que resuena a través de los siglos: la elección entre la obediencia absoluta y la seducción del conocimiento prohibido. Mientras Eva escucha, la serpiente articula una de las primeras preguntas teológicas registradas: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Este cuestionamiento no solo desafía la prohibición divina, sino que también introduce la duda, un elemento esencial para el ejercicio del libre albedrío. El resultado de este encuentro es bien conocido, pero lo que sigue explorando este texto es la naturaleza misma de la serpiente. ¿Era simplemente un animal o algo más? Este primer acercamiento sugiere que hay profundidades ocultas en esta historia que merecen una exploración más detallada, llevando al lector a cuestionar lo que cree saber sobre este episodio bíblico. La etimología de Nahash ofrece varias interpretaciones que pueden ampliar nuestra comprensión de la serpiente del Edén. Más allá de su identidad como simple animal, Nahash implica una conexión con la sabiduría y el conocimiento oculto. En culturas antiguas, las serpientes eran a menudo símbolos de renovación y transformación debido a su habilidad para mudar la piel, lo que sugiere un paralelo intrigante con el conocimiento que promete la serpiente a Eva. En la mitología del cercano Oriente, figuras similares a la serpiente de Génesis son veneradas como portadoras de sabiduría y guardianas de secretos. Esta visión contrasta con la interpretación más común, que la asocia únicamente con el mal y la tentación. Al examinar estos mitos, podemos ver cómo la figura de Nahash podría representar no solo la caída, sino también una figura compleja y ambivalente dentro del contexto bíblico. El debate sobre la naturaleza de la serpiente también se refleja en las discusiones académicas.
Algunos estudiosos proponen que la serpiente podría ser una representación de fuerzas más antiguas y poderosas, posiblemente incluso divinas, que desafiaron el orden establecido en el jardín. Este enfoque nos permite ver la historia de Adán y Eva no solo como un simple relato de transgresión, sino como un drama complejo que involucra temas de autoridad, rebelión y el deseo inherente de los humanos por alcanzar un mayor conocimiento. Este análisis nos lleva a reconsiderar la identidad y el papel de la serpiente, sugiriendo que su papel en la historia podría ser más significativo de lo que tradicionalmente se ha interpretado. En muchas tradiciones, la figura del adversario es a menudo la que trae el cambio y la iluminación. La serpiente de Génesis puede verse desde esta perspectiva como un catalizador necesario para el desarrollo humano. Al ofrecer el fruto del conocimiento, la serpiente no solo incita a Eva a desobedecer, sino que también la invita a experimentar un despertar que es fundamental para la evolución de la conciencia humana. Esta dualidad se refleja en la forma en que diferentes culturas y textos interpretan la figura de la serpiente. Por ejemplo, en Génesis 3:5, la serpiente promete que seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Una declaración que puede interpretarse tanto como una tentación hacia el pecado como una invitación hacia un mayor entendimiento y autonomía. La ambigüedad de la serpiente como símbolo también se manifiesta en su representación en otras tradiciones literarias y filosóficas. Desde Prometeo hasta la figura de Lucifer en la literatura cristiana, estos portadores de luz desafían el status quo y a su vez provocan un cambio significativo que, aunque doloroso, es esencial para el progreso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al reconsiderar la serpiente bajo esta luz, podemos verla no como un mero villano, sino como un personaje complejo cuya influencia es crucial para entender no solo el origen del mal, sino también el inicio de la sabiduría humana. Este replanteamiento de la serpiente como un agente de iluminación nos lleva a un análisis más profundo de su papel en el Génesis y sus implicaciones para nuestra comprensión del texto. El estudio de la serpiente en contextos culturales más amplios revela su importancia no solo como un agente de caos o tentación, sino también como un símbolo de sabiduría y protección. En muchas culturas antiguas, las serpientes ocupan un lugar prominente en la mitología y la religión, asociadas a menudo con la medicina, la magia y el poder regenerativo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Por ejemplo, en la mitología egipcia,
La serpiente es un guardián del conocimiento y de los misterios esotéricos, un rol que parece en resonancia con la historia de Génesis. Al explorar estas conexiones, podemos comenzar a ver la serpiente no solo como una figura negativa, sino como parte de un simbolismo mucho más rico y variado que atraviesa diferentes épocas y culturas. El simbolismo de la serpiente, como portadora de sabiduría, se encuentra en la literatura alquímica y esotérica, donde las serpientes simbolizan la dualidad y la unión de opuestos, un concepto esencial para la transformación espiritual y física. Este contexto cultural ampliado nos ayuda a comprender la profundidad y la complejidad de la serpiente como símbolo, sugiriendo que su papel en el Génesis podría ser interpretado de múltiples maneras, dependiendo de las lentes culturales e históricas a través de las cuales se le vea. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento del texto bíblico, es crucial reevaluar las interpretaciones que hemos heredado. La serpiente del Génesis, a menudo vilipendiada como la encarnación del mal, puede ofrecernos lecciones valiosas sobre la naturaleza del conocimiento, el poder y la moralidad. Este análisis nos invita a considerar la posibilidad de que la serpiente represente algo más que la tentación y el pecado. En su lugar, podría ser vista como un agente de cambio, cuya presencia desafía a Adán y Eva y a nosotros mismos a explorar los límites del conocimiento y la autoridad. Las implicaciones de reinterpretar a la serpiente son vastas y afectan cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestra relación con lo divino. Es posible que, en su más profunda esencia, la serpiente fuera un maestro cuya lección era aprender a manejar la sabiduría y el poder con responsabilidad. Con estas preguntas, dejamos al lector en un punto de reflexión, sin ofrecer respuestas definitivas, pero sí invitando a una exploración más profunda de esta figura enigmática. Así, esta reinterpretación no solo enriquece nuestra comprensión del texto bíblico, sino que también nos desafía a considerar las dimensiones éticas y espirituales de nuestras propias búsquedas de conocimiento.